El estudio de los recursos turísticos culturales. Cuando nosotros vamos a estructurar productos sobre los territorios a través del diseño de circuitos turísticos, uno de los elementos que requiere nuestro análisis son los recursos culturales. Hay que hacer una distinción técnica entre los recursos culturales de aquellos que son considerados bienes culturales para el uso turístico. Al igual que con los recursos naturales, no todos los recursos culturales, expresiones de cultura, sean bienes intangibles o tangibles, necesariamente adquieren la condición de bienes de uso turístico cultural. En este sentido, para que un bien cultural se convierta en un bien de uso turístico, necesita considerarse que tenga atractividad, aptitud, disponibilidad y potencialidad turística de ese recurso cultural. Vamos a analizar a qué se refiere la atractividad. En este sentido, la atractividad va a incluir una serie de condiciones que debiera tener ese recurso turístico cultural, como son las cualidades intrínsecas de ese recurso cultural referidas a la representatividad, autenticidad, valor estético y otros propios y particulares de cada bien. Esto es lo que va a hacer de que ese recurso sea único y atractivo. El segundo elemento tiene que ver con el conocimiento de los usuarios acerca de ese bien, y esto requiere que la información sobre ese bien no solo sea eficiente, sino además abierta, veraz y equilibrada, y que permita que el usuario pueda elegir en función a ese conocimiento. En cuanto a las preferencias del usuario, se refiere a que dependen de los dos factores antes mencionados, más la propia sensibilidad del sujeto en cuanto a su formación, su esquema de valores y fundamentalmente el grado de libertad interior que posea. El siguiente elemento tiene que ver con la aptitud de ese recurso cultural. Este concepto significa en qué medida ese bien puede insertarse adecuadamente a la actividad turística. Su estudio admite varios enfoques: la capacidad de uso, la satisfacción del usuario, la capacidad de integración. En cuanto a la capacidad de uso, es lo que nosotros llamamos usualmente la capacidad de carga o estándar de saturación. Quiere decir qué tanto puedo utilizar ese bien cultural sin degradarlo o perderlo. La satisfacción del usuario se refiere al nivel de satisfacción que requiere un estudio de opinión que se debe presentar en función, por ejemplo, a variables como la ambientación, la iluminación, el sonido, que hacen de que se pueda poner en valor las cualidades de ese bien. Imagínense ustedes que no es lo mismo poder apreciar una serie de objetos dentro de un museo donde la iluminación y el sonido me ayudan a interpretar lo que sucedió, de dónde vienen esos objetos, a que simplemente estén expuestos en una mesa. En cuanto a la capacidad de integración, se refiere al hilo conductor que tiene este bien en particular con los antepasados y con los bienes contemporáneos. Es así que el poder de integración que tienen esos recursos culturales con otros parecidos o incluso con el ambiente natural es muy importante para brindar al turista una imagen mucho más rica y compleja que le permite una comprensión más plena del patrimonio territorial. En este sentido, por ejemplo, los yacimientos arqueológicos en general, cuando se van a estructurar los recorridos dentro de estos bienes, generalmente se desestima el entorno natural en donde están situados, y eso hace de que no se pueda apreciar en la total magnitud qué es lo que sucedió en esos yacimientos y por qué es que vivían las personas que vivieron en el momento a donde pertenecen esos vestigios. La disponibilidad se refiere a la accesibilidad en una triple manifestación: física, temporal y administrativa. Física, referida a la distancia del bien respecto a los centros turísticos. ¿Y qué cualidades tienen esas vías de acceso? En cuanto al tipo de calzada, a la conservación, a la señalización, al medio de transporte que se puede utilizar para llegar al recurso. En cuanto a la temporalidad, se va a referir al horario y a los días de semana y hasta incluso a la época del año en la que se
generan esas actividades en relación al recurso. Y el de tipo administrativo se refiere a lo que está permitido respecto a lo que no. Hay que considerar de que entre la prohibición y la disponibilidad absoluta existe una amplia gama de situaciones intermedias, como pueden ser visitas con autorización previa, visitas con pago de arancel, visitas con ciertos requisitos como presentación de una documentación determinada, etc. El estudio de la potencialidad turística del recurso cultural es importante, ya que yo tengo que considerar, por ejemplo, cuál es la distancia que recorren esos turistas para poder disfrutar de ese bien. Y sabemos de que mientras más lejano es el turista de donde proviene, significa que mayor valor tiene ese esfuerzo que realiza. ¿Cuántas personas hacen uso de ese recurso? ¿Cuántas personas llegan a utilizar ese recurso? Si bien sabemos que no es suficiente contabilizar la demanda turística o los visitantes, sino también hay que considerar el tipo de turistas en cuanto a su perfil. ¿Cuánto tiempo retiene hoy ese recurso a los visitantes? Y esto está muy sujeto a qué tipo de actividades yo permito realizar a ese turista con ese recurso. Muchas veces el recurso no es porque no tenga un gran valor, sino porque las actividades que se pueden hacer con ese recurso simplemente están reducidas a una mera observación, y entonces eso, llevado a términos de tiempo, termina siendo muy corto. De alguna manera también se puede analizar, por ejemplo, cómo estas variables se pueden ir mejorando a través de acciones concretas, y en definitiva hay que ver también si ese recurso genera motivaciones en segmentos generales o en segmentos particulares o en ambos. Es así que los estudios de potencialidad turística relacionados con los recursos culturales puede dar lugar a jerarquizaciones. Sepamos que jerarquizar es una de las funciones que hay que hacer dentro de los estudios territoriales, por cuanto me va a permitir determinar el grado de interés que pueden generar un atractivo respecto de otro. Esto se aplica tanto a los recursos naturales como a los culturales de uso turístico. Las formas de jerarquización van a depender de acuerdo al tipo de autor o estudio que nosotros estemos por realizar, pero en este caso en particular hemos tomado como ejemplo la jerarquización que presenta la OEA, en donde identifica 4 jerarquías. La jerarquía 1 van a estar ubicados aquellos recursos de tipo excepcional, aquellos atractivos que generan movimientos internacionales y que por sí solo van a motivar los desplazamientos turísticos. En el caso de la jerarquía 2, también son atractivos excepcionales, pero aquí ya hay una demanda nacional y no generan desplazamientos por sí solos, sino en conjunto con otros. Los de jerarquía 3 van a ser atractivos que generan movimientos turísticos de tipo regional y que llegan a la zona por motivaciones de todo tipo. Y en la jerarquía 4 van a ser atractivos que generan corrientes turísticas locales y que se complementan con otros de mayor jerarquía. Así vemos pues que el estudio de los recursos culturales se debe realizar además de la descripción. En las próximas clases avanzaremos sobre cómo se ficha cada uno de esos recursos culturales, porque va a depender de la naturaleza del recurso el tipo de estudio que se realice, para luego sí hacer ese estudio de potencialidad y poder determinar cuáles de todos los que hemos descrito utilizaremos para la estructuración de nuestros productos.